sesión, por supuesto, poniéndonos de pie. Claro. Vamos a abrir en nombre de Dios y la patria la sesión y el señor secretario, abogado, don Patricio Velázquez, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Correo electrónico por el cual se confirma la asistencia de la diputada señora Cristina Girardi. Lo mismo se confirma la asistencia de la diputada señora Carolina Marzán. Recibimos también, señor presidente, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional solicitado por la comisión a propósito del proyecto que reduce el número de parlamentarios. La biblioteca lo entrega, digamos, indicando la evolución del presupuesto de la Cámara y del Senado y su relación con el Producto Interno Bruto. Se mencionan las consideraciones metodológicas que permiten una mejor comprensión de datos y el informe ha sido ya enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión por correo electrónico. Reemplazo, el señor Gonzalo Fuenzalía será reemplazado para esta sesión por el diputado señor Miguel Mellado, quien ya se encuentra presente. Señor presidente, eso es todo lo que hay para la cuenta el día de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Perfecto. Esta sesión tiene por objeto, como es tradicional los días miércoles en esta comisión, analizar mociones parlamentarias. Hemos puesto 3 mociones parlamentarias en el día de hoy. Así que vamos a tratar de avanzar con la máxima celeridad posible. Tenemos hasta las 17:30 horas. La primera es la que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear una comisión permanente del adulto mayor, boletín número 12.724-7, que está en segundo trámite reglamentario de las y los mocionantes Carolina Marzán, Raúl Soto, Sebastián Keitel, que se encuentra acá con nosotros acompañándonos, también por Eduardo Durán y el diputado Sebastián Álvarez. El objeto entonces del trámite de este proyecto, el segundo trámite reglamentario, es ver las observaciones que se presentaron en la sala de la Cámara. Le damos la bienvenida también al secretario general de la Cámara de Diputados, don Miguel Landero, que por acompañarnos en esta discusión. Lamentablemente no hubo unanimidad en la sala para haberlas votado en aquella oportunidad, pero la idea, entendiendo que hay una voluntad de esta comisión de priorizar este proyecto que crea la Comisión del Adulto Mayor, es poder ver estas indicaciones en la sesión del día de hoy. Entonces, si quiere, señor secretario, pasa usted a mencionar las indicaciones y después, si es de interés del secretario general también poder entregar alguna opinión, le vamos a dar con mucho gusto la palabra. Sí. Señor secretario. Sí, señor presidente, como se puede apreciar, el artículo único introduce, para hacerlo más corto, ¿cierto?, el numeral 27, la Comisión del Adulto Mayor, y hay una indicación presentada en sala, sin perjuicio de la que se pueden presentar en la comisión, del diputado señor Jackson, sustituye la referencia al artículo 27, al numeral 27, por del adulto mayor, agregando cambio demográfico y previsión social. Entonces él propone un cambio del nombre de esta nueva comisión permanente. Perfecto, súper. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, a uno de los autores de la moción original, al diputado Sebastián Keitel. Diputado Keitel, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría partir dando algunos datos duros sobre lo que finalmente voy a intentar proponer acá en la comisión a todos los diputados y diputadas. El 18% de la población chilena es adulto mayor, es aproximadamente 3 millones de personas. El 17% de la población chilena tiene algún grado de discapacidad, ya sea leve o severa. De ese 18% del adulto mayor,
el 40% de ellos, o sea, de esos 3 millones de personas, tiene algún grado de discapacidad leve o severa. Les quiero contar que la Comisión de Discapacidad, y ahí le pido a don Miguel Landero que me corrija si estoy equivocado. La Comisión de Discapacidad existió acá en la Cámara desde el año 2005 al 2013. Luego de eso, se trasladó a la Comisión de Desarrollo Social y Discapacidad. Y en este periodo legislativo, ya la Comisión de Desarrollo Social se llama Comisión de Desarrollo Social, Pobreza y Planificación. Ojo entonces que se sacó además la palabra discapacidad. Se siguen viendo proyectos ahí, pero claramente han disminuido mucho la entrega de proyectos y el que se vean los proyectos en la actual Comisión de Desarrollo Social, como así lo era antes en la Comisión de Discapacidad que existió del año 2005 al 2013. Entonces, presidente, me parece muy importante, y aprovechando la posibilidad cierta de que se pueda armar esta comisión permanente de adulto mayor, en que justamente lo que está proponiendo el diputado Jackson de modificar el nombre de la comisión, me gustaría proponer y escuchar sus posibles comentarios de que esta comisión de adulto mayor también se llame Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, pensando en la gran población que existe de adulto mayor, pensando en la gran población que existe en el país de discapacidad, y siento que hoy día la discapacidad en Chile prácticamente, pues nosotros con nuestro trabajo legislativo se está viendo prácticamente casi nunca. Existe actualmente una bancada de discapacidad que lidera la Cata del Real, pero creo que es importante que en esta comisión de adulto mayor, que posiblemente se logre concretar, metamos también lo que es la discapacidad. Creo que haríamos un segmento de la población bastante más grande, le daríamos un valor aún más fuerte a lo que existe en esta posibilidad de la bancada de la Comisión de Adulto Mayor. Entonces, es eso, presidente. Si es que hay algún interés, yo tengo justamente acá una indicación que me encantaría que la pudiésemos votar y lográramos concretar definitivamente una comisión de adulto mayor y discapacidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Keitel. Señor secretario, no sé si se habrá invitado al autor de la indicación por cuya causa estamos revisando este proyecto en segundo trámite, que es el diputado Giorgio Jackson, para que pueda explicarla. Se invitó a todos los autores de las mociones, señor presidente, que es lo reglamentario, pero generalmente los diputados cuando presentan indicaciones las vienen a defender a la comisión. Gracias, señor secretario. Quiero darle la bienvenida a la principal autora del proyecto también que se ha incorporado a esta sesión, la diputada Carolina Marzán. Saludarla, darle la bienvenida, diputada. No sé si quiere intervenir ahora o en unos minutos más. Diputada Marzán. Brevemente, para no dilatar la discusión y que ojalá avance. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer sobre todo la disposición, presidente, suya, porque finalmente el proyecto está en tabla porque usted tuvo la voluntad de ponerlo en tabla y se avanza más rápidamente. Esa voluntad yo siempre la agradezco infinitamente. Y bueno, y saludar a todos y a todas el resto de los integrantes y a Patricia especialmente, que estuvimos en un trabajo cultural muy lindo el año 2018. Se lo recuerda con mucho cariño. Con respecto a lo que decía por su intermedio, presidente, el diputado Keitel, a mí me parece muy positivo, porque además yo creo que la cantidad, no tengo las estadísticas exactas a mano, pero es muy similar el número de personas con algún grado de discapacidad que se encuentra actualmente en nuestro país al número de adultos y adultas mayores. Y es cierto que también están profundamente relegados, postergados, y solamente quizás en ciertas fechas del año por algún evento en particular toman relevancia, que es lo mismo que nosotros siempre decimos lo que pasa con los adultos y adultas mayores, que toman relevancia y desgraciadamente es una realidad cuando hay épocas de elecciones o ciertos cambios de autoridad. Entonces, me parece que sería muy justo y sería muy especial que se le pudiera dar este carácter a la comisión y me gusta como por el significado que proyecta, que pudiese llamarse quizás adulto mayor, discapacidad e integración social. Este nombre creo que engloba todo lo que en el fondo nosotros como diputados y diputadas perseguimos y buscamos en pos de trabajar en los procesos de legislación
y ya no más postergación, y trabajar en políticas públicas y legislaciones que vayan en su beneficio. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. Le ofrezco la palabra al diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, me asaltan dos dudas. La primera es cómo se distribuye las personas con discapacidad en Chile desde el punto de vista etario. Porque si hay el porcentaje que señalaba el diputado Keitel, podría ocurrir que el 80 o el 90% restante también forma parte de un grupo etario determinado. Y si fuera así, no habría ninguna justificación para vincular a los adultos mayores con la discapacidad. No sé si se explica el argumento. Y lo segundo es que mientras más apellidos le ponemos a la comisión, menos facultades les entregamos. Es decir, si solo decimos que se trata de la comisión de adulto mayor, todas las materias relacionadas con adultos mayores van a tener que pasar por esa comisión. Si decimos adultos mayores, discapacidad, deporte y recreación, desarrollo social, entonces se va a restringir las facultades o las materias que va a tener que conocer esa comisión. Es lo que ocurre con los mandatos. Cuando se ocurre mientras en lo inverso que ocurre en realidad con los mandatos, porque el mandato, mientras más genérico es el mandato, menos atribuciones tiene el mandatario. Si yo le digo a una persona que le otorgo mandato total para realizar todas las acciones que estime pertinentes, en general no le estoy otorgando ninguna facultad, porque tengo que especificarlas una a una. Acá ocurre todo lo contrario. Mientras más vamos especificando, más vamos restringiendo las facultades de la comisión. Yo me quedaría con la idea de que quedara como comisión del adulto mayor o adultos mayores. Y un paréntesis. Me ha tocado a través de las redes sociales varios comentarios de adultos mayores que se han quejado del trato que han recibido durante la pandemia, producto de que estiman que se les ha tratado como a niños, siendo ellos personas bastante más responsables que muchos que se autodenominan responsables y no lo son tanto. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero también es una queja, una especie de minusvalía emocional, formativa, en fin, de toda naturaleza. Yo solo termino proponiendo que la dejemos como comisión de los adultos mayores o del adulto mayor, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Jorge Alessandri, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los mocionantes, al diputado Kate, a la diputada Marzán. Yo pienso que lo que logra una comisión de este tipo es poner el foco en ciertos temas y evidentemente le falta a nuestra institucionalidad, a nuestra legislación, poner el foco en los adultos mayores. Con la mejor intención, yo creo, el diputado Jackson dice, digamos, del adulto mayor, del cambio demográfico, que es un tema súper importante porque cada vez más en nuestro país hay más viejos y menos jóvenes. Y después de previsión social, también son temas que los afectan directamente. Pero uno podría decir, ¿y por qué no salud? Porque al final, cuando uno jubila, a pesar de que la palabra jubilación viene de júbilo, en nuestro país pareciera que se le aparecen los 4 jinetes del apocalipsis. Porque junto con la jubilación vienen la pobreza de las bajas pensiones, viene la enfermedad, viene muchas veces la soledad y de júbilo, poco. Yo creo que estoy de acuerdo con el diputado Zafirio en que le pongamos solamente del adulto mayor, porque al final, si le vamos poniendo colgajos, a pesar de que todos son muy importantes, cuando llegue en la práctica un proyecto de ley, por ejemplo, de un cambio previsional, va a ir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque el ministerio además se llama así, tiene su propia comisión. Si es un tema de salud para adulto mayor, finalmente va a caer en la Comisión de Salud y no en la de adulto mayor. Y finalmente le vamos quitando peso a la comisión, aunque es un poco
contradictorio decirlo desde esta comisión, que se llama Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y terminamos viendo hasta el reajuste de Gendarmería todos los años, pues. Entonces llegan muchísimos temas, es una comisión que tiene muchos colgajos en su nombre y eso no le quita poder. Yo celebro la moción, creo que debe existir un foco sobre el tema del adulto mayor, pero manteniendo las otras comisiones, y por supuesto que el señor secretario nos pueda ilustrar si finalmente, cuando se crean estas nuevas comisiones, llegan los proyectos ahí, o finalmente los de trabajo van a trabajo, los de salud van a salud, los de previsión van a trabajo, y finalmente queda solamente para la galería, pero en el trabajo. Por eso hay que separar. Una cosa es la prioridad que nosotros le queremos poner a los adultos mayores, y en eso creo que hay unanimidad. Y otra es cómo internamente nos organizamos para darle pega a esta comisión, porque crear una comisión para el Congreso es abogados, funcionarios, sala, etcétera. Entonces, ¿va a ser solo para la galería o va a ser una comisión que en realidad va a poder en la práctica atraer esos proyectos a la mesa y discutirlos? Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Sebastián Keitel. Gracias, presidente. Por su intermedio, según lo comentado por el diputado Zafirio y sobre el tema del rango etario, le comento que, tal cual lo dije antes, que el 18% de la población chilena es adulta mayor, o sea, estamos hablando de prácticamente 3 millones de personas, y de esas 3 millones de personas de adulto mayor, el 39%, el 40% prácticamente tiene algún grado de discapacidad leve o severa. Entonces, tomándome las palabras por su intermedio del diputado Alessandri sobre el foco, comparto con él, y justamente el foco en el adulto mayor está tratar prácticamente el 40% de esa población de adulto mayor en temas de discapacidad. Entonces, creo yo, humildemente, es que no se pierde el foco. Estamos trabajando sobre el adulto mayor y estamos pensando que de ese rango de adulto mayor, el 40% tiene algún grado de discapacidad leve o severa. Entonces, entendiendo y compartiendo con el diputado Alessandri sobre que ojalá no perdamos el foco sobre la comisión como tal, que es de adulto mayor, creo que no se pierde cuando estamos trabajando adulto mayor y estamos trabajando un problema, entre comillas, que podría tener el 40% de ese rango etario que estaríamos viendo. Eso, presidente. Gracias, diputado Sebastián Keitel. Le ofrezco la palabra al diputado Luciano Cruzcoque. Diputado Cruzcoque, no sé si... Ahí estoy, presidente. Muy bien. Oiga, lo siguiente. Primero, cierto, a mí me pasa un poquito, primero celebrar que tanto el diputado Keitel, la diputada Marzán estén haciendo este esfuerzo. Los adultos mayores son población en la cual en general hay mucha carencia, hay mucha necesidad, pero yo tengo en general con la creación de comisiones nuevas, tiendo a mí las cosas cuando se nombran según lo que son, y es lo más fácil, es lo más sencillo posible, y tiendo a coincidir con el diputado Zafirio. Siempre me acuerdo de la IPRECA, ¿verdad? Y de las cosas que tienen, ¿verdad?, acepciones que son justamente lo que significan y no demasiados colgajos. Yo lo que temo, y aquí también le pido por intermedio suyo alguna respuesta al secretario de la Cámara, que ya me lo explicó una vez, pero con mala memoria se me olvidó. Esta es una comisión que dura, entiendo, hasta el final de la legislatura, que no implica cambiar las disposiciones de las comisiones actuales, y realmente también saber, ya que la mayoría de las cosas que pasan para los adultos mayores pasan por la Comisión de Desarrollo Social, si esto no va a significar, como nos ha significado a nosotros, por ejemplo, que tenemos una cola de proyectos a la espera, que finalmente sean proyectos que terminan pasando de una comisión a otra, ¿verdad? Y que tienen que tener una cantidad mayor de informes para que eventualmente se transformen en leyes. Entonces, celebrándolo porque me parece necesario, justo y además parte de una población que necesita ser atendida, sí temo que por una parte pueda producir los problemas que señalo en términos de alargar finalmente el trámite legislativo, que precisamente para ese grupo de población debiera ser más estricto. Gracias. Gracias.
diputado Luciano Cruzcoque, diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Es que me escapaba un detalle, yo no sé si es o no procesalmente la oportunidad de resolverlo, pero el concepto de adulto mayor hoy día en el mundo ha cambiado mucho. En realidad, recuerden ustedes que partimos con los ancianos, después fueron los adultos mayores, después fue la tercera edad, después fue la tercera edad, ahora ya separamos en una cuarta edad. La tendencia en el mundo es a hablar de personas mayores, porque lo contrario significa caer en lo que se ha denominado, que es una palabra bien rara, pero ese es el sentido que tiene, en una suerte de edadismo. Y el edadismo no es sino discriminar a las personas en razón de su edad. Entonces, como nosotros somos tan legalistas y formales en nuestras descripciones, es muy probable que lo mejor que podríamos hacer, tal vez, en mi opinión, es que la comisión se llamara simplemente Comisión de Personas Mayores. De tal forma que mientras más amplio sea su nombre, insisto, mayores van a ser mientras más restringido sea su nombre, mayores van a ser sus competencias. Mientras más apellidos le ponemos, menores van a ser sus competencias. Gracias, presidente. Señor diputado Zafirio, ofrezco la palabra al diputado Gabriel Boric. Gracias, presidente. Dos cosas. Uno, excusar al diputado Jackson, que no pudo venir porque estaba en Comisión de Hacienda a esta misma hora. Dicho esto, él había dado, para evitar de que pasara de nuevo a comisión, él había señalado en la sesión donde se votó, que él no tenía inconveniente en retirar la indicación para que fuera aprobado ya. Sin embargo, ya que el presidente no sé por qué motivo no autorizó a eso en su momento, hubo un problema de audio, no recuerdo exactamente, pero el punto es que la duda que planteaba Giorgio, ya que estamos en la comisión, que me parece razonable plantearla de nuevo, es cuál es el criterio de la competencia de los proyectos que se le asignan a la comisión. Porque la creación de nuevas comisiones genera cambios importantes en la composición del Parlamento, y significa que hay parlamentarios que van a tener que salir de unas y meterse a otras, o que van a tener topes de horario, en qué franja va a quedar. Entonces hay una serie de cuestiones de esas características que hay que resolver. Yo estoy a favor de la creación y voté a favor en primera instancia de la creación de la comisión, pero si se pudiera profundizar un poco en cuál es el criterio de la característica para que no pase algo señalaba Cruzcoque, que se le pidan más informes a un mismo proyecto y que eso al final termine retrasando y obstaculizando proyectos que van en beneficio de adultos mayores. Yo insisto, estoy a favor de la creación de la comisión, pero creo que es bueno para la historia de la ley y para la tramitación de los futuros proyectos que, en particular, Carolina pueda contarnos un poco cómo había pensado esto, es emocionante. Y respecto al tema de discapacidad, si bien concuerdo en la tremenda importancia de este asunto, me hace sentido el razonamiento del diputado Zafirio, en el sentido de que, no sé si el diputado Zafirio, creo que sí, o fue en salida, de que mientras más títulos le ponemos, más restringimos su ámbito de acción, y que por lo tanto eso puede terminar siendo perjudicial para los vídeos de la comisión, pero además creo que hacer una asociación inmediata o una asociación entre adultos mayores y discapacidad es injusto, contribuye a un estigma. Los adultos mayores per se no tienen una discapacidad. Entonces, creo que no es sano que nosotros contribuyamos a ese estigma. Los proyectos de discapacidad yo me imagino que se ven en la Comisión de Salud hoy día,
eventualmente se pudieran ver en otras si están, si se podrían ver en la Comisión de Adulto Mayor si es que están enfocados a personas que tengan mayor edad que, pero asociarlo como si fueran parte de lo mismo me parece que no es conveniente por la estigmatización que produce el lenguaje. La mayoría de los adultos mayores son autovalentes y la discapacidad es un problema que sin lugar a dudas tenemos que enfrentar, que es tremendamente grave y está muy desamparada la gente, pero no creo que eso se solucione con ponerle el título a la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Boric. Yo, bueno, quería aprovechar de ofrecerle la palabra al secretario general de la Cámara, Miguel Landero, y también aprovechar de hacerle una pregunta, porque, claro, en principio, este proyecto de la diputada Carolina Marzán, que ha sido liderado por ella y por otros diputados, tenía un objetivo muy simple, que era reponer la Comisión de Adulto Mayor que antes teníamos en este Congreso Nacional. Hoy día tenemos la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Después se fue complejizando el debate porque la indicación del diputado Jackson, que yo, claro, entiendo que obviamente está en la Comisión de Hacienda, pero me generaba mucha curiosidad saber por qué propone una Comisión de Adulto Mayor cambio demográfico y previsión social. Porque hoy día la Comisión de Previsión Social está junto con la Comisión de Trabajo. ¿Y por qué? Porque además hay un Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entonces tiene mucha lógica que estén asociados. Porque además la previsión social va mucho más allá de los adultos mayores. A propósito de la discapacidad, existe, por ejemplo, la pensión básica solidaria de invalidez, por ejemplo, que es distinta a la pensión básica solidaria de vejez. Lo del cambio demográfico sí me suena más acorde a lo que es la Comisión del Adulto Mayor. Hoy día la discapacidad está asociado a otra comisión que es la Comisión de Desarrollo Social, porque además existe un Ministerio de Desarrollo Social que tiene que ver con todo lo que es, ¿no es cierto?, SENADI y todo lo que es el mundo de la discapacidad. Entonces, por eso yo tengo una duda con la indicación del diputado Keite, lo planteo como signo de interrogación simplemente. Pero le ofrezco la palabra a don Miguel Landero. Perdón, usted, sí, es que diputada Pamela Giles antes. Procedimiento, presidente, después de que hable el secretario, ¿va a ser posible que antes de que votemos podamos intervenir, me imagino? Por supuesto. Ah, perfecto. Todos los que fantástico. Don Miguel. Gracias, señor presidente. Bueno, hay hartas cosas que se han planteado y espero poder contestarlas. Yo creo que la Cámara parte de un error cuando crea sus comisiones, porque no es por tema, es para tratar proyectos de ley. Las comisiones hoy día en el régimen legal chileno tienen fuente legal, que es el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y dice que las cámaras, los reglamentos del Senado y de la Cámara tendrán las comisiones para informar los proyectos de ley que se sometan a su conocimiento. Por lo tanto, el tratar temáticas, como la temática del adulto mayor, no está en el ámbito de las competencias de las comisiones propiamente tal. Y es más, los presidentes tienen la facultad de dedicar una parte de una sesión a tratar un tema específico de la comisión. Todo el mundo se confunde porque en el sistema chileno, y voy a poner un ejemplo, a diferencia del sistema inglés, el sistema chileno las comisiones son legislativas. En el sistema inglés, las comisiones, o en muchos sistemas parlamentarios, las comisiones tienen que ver más bien por un control del gobierno y por lo tanto están asociadas a un ministerio que controla ese gobierno. Pongo el sistema inglés, pero casi todo el sistema parlamentario. Entonces, lo que va a hacer esta comisión es legislar sobre el adulto mayor. Decía el diputado Zafirio, podríamos cambiarle a personas mayores. Bueno, el problema que tenemos es que hay una ley, que es la 19.828, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que establece que es adulto mayor y establece quiénes somos adultos mayores, que son todos los que tienen más de 60 años. Y hay una serie de organizaciones y qué sé yo de los adultos mayores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente existió una comisión de adulto mayor, pero era una comisión especial. Cuando las comisiones especiales de la Cámara, o pongo el sistema parlamentario, las comisiones ad hoc, el sistema
parlamentarios, se dedicaban a un tema específico, en el caso inglés incluso con facultades legislativas, para poder hacer una comparación. En ese entonces teníamos una comisión de adulto mayor, teníamos una comisión de turismo que trataba la temática, no trataba proyectos de ley. Y después informaba a la sala sobre cuál era el mejor parecer respecto de cómo se estaban haciendo las políticas públicas respecto al cuerpo. Eso se suprimió en la reforma reglamentaria del 2014, del 2017-18, y desaparecieron del reglamento las comisiones especiales. Que tenemos un problema, porque la verdad deberíamos a lo mejor tal vez revivir las comisiones especiales y que esa fuera la lógica. ¿Pero por qué se eliminaron? Porque al final las propias comisiones especiales empezaban a pedir facultades legislativas. Y entonces, en vez de tener 25 comisiones, llegamos a tener como 30 y tantas comisiones. Y aquí yo puedo poner salas, puedo poner funcionarios, ¿no es cierto? Porque eso tendrá que aumentarse el presupuesto, si es que eso se quiere. Pero lo que no puedo hacer es multiplicar los diputados. Y resulta que lo que se quiso hacer en el reglamento de la Cámara era que los diputados tuvieran al menos o no más de 2 comisiones permanentes cada uno, que es lo que hoy día hay en el sistema nuestro. Entonces, ¿cuál es el problema que se produce? Es que al final del periodo, cuando uno tiene tantas comisiones, baja el promedio de asistencia de los diputados por comisión. Después vemos que hay comisiones, y lo vamos a ver al final de este periodo, que van a tener 1 o 2 proyectos en el año, mientras otras tienen 50.000 proyectos en el año. Uno podrá decir, es que a lo mejor es una mala carga de distribución que hace la Secretaría. La Secretaría hace la distribución conforme, por ejemplo, a cuál es el origen de los proyectos. ¿Qué ministerios patrocinan eso para hacerle un símil con las comisiones que tienen la Cámara? Y empiezan a generarse los problemas. Yo les voy a colocar 2 ejemplos. Constitución, seguridad ciudadana. ¿Quién ve los proyectos relativos al tema? Uno podrá decir, no, la Comisión de Seguridad Ciudadana cuando se trata de orden público. El orden público la mayoría es delitos, salvo que sea alguna cosa específica del orden público, ¿no es cierto? Pero va a venir una pena. Y la pregunta es, ¿esa pena solo la puede ver la Comisión de Seguridad Ciudadana o la tiene que ver aquella que ve el ordenamiento punitivo chileno completo, la Comisión de Constitución? Y se nos arman un solo enredo y estamos permanentemente con que me toca a mí, o mándeme a la comisión. Entonces, ¿qué hicimos en el 2014? Creamos la posibilidad de que haya una comisión técnica y una segunda comisión. Y así hemos resuelto el problema. Ahora tenemos un problema entre la Comisión de Mujeres, esta comisión y la Comisión de Familia, cuando hay algunos determinados proyectos relativos, por ejemplo, femicidio. ¿Cuál es la comisión? ¿Es la Comisión de Familia, de Mujeres y Equidad de Género, o es la Comisión de Constitución? Un delito. Estoy hablando de una cosa bien específica. Y esos problemas nos van a volver a producir si no hacemos lo que el diputado Jackson, que la idea no era solo cambiarle el nombre, lo que planteó él y otros diputados era, mire, fijemos bien la competencia, porque, como alguien decía por acá, en el tema de la previsión social pueden jubilarse en distintos formatos, ¿no es cierto? Pero desde una persona que lo hace por invalidez, que el proyecto tendría que ir, ¿no es cierto?, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque es parte de la Seguridad Social, a una persona que se jubila por edad, que en ese caso caería en la Comisión de Adulto Mayor, si es que ese es el objetivo. Pero si ese no es el objetivo, ¿qué va a legislar esta comisión? ¿Va a tratar la problemática del adulto mayor en general, así como el problema del adulto mayor, o va a ser siempre segunda comisión legislativa de los problemas que pueda verse en otra comisión? Lo digo porque ese es el principal cuestionamiento que se hizo en la sala. Mire, hay un tema aquí que es relevante. Nadie duda de que hay materias en las cuales la Cámara, el Congreso en general, tiene que hacerse cargo, y que son temas integrales, como es el caso del adulto mayor. Pero si no le fijamos la competencia, van a suceder o 2 cosas, o que esta comisión va a tener muy pocos proyectos, porque las demás, ni salud, ni superación de la pobreza, desarrollo social y superación de la pobreza, ni la Comisión de Trabajo va a querer ceder, y va a haber un permanente tironeo en la sala. Y por lo tanto va a terminar siendo la segunda comisión que ve esto. Yo no digo que eso retarde el proceso legislativo, porque siempre se pueden poner plazos, así que eso no es obstáculo. Y a veces siempre una segunda mirada tal vez puede mejorar las iniciativas legales. Pero la competencia específica va a ser bastante reducida, porque va a ser las modificaciones a la ley 19.828 que establece el Senama, por ejemplo. Porque si no fijamos bien claro cuál es la competencia de la comisión,
yo creo que podríamos tener un problema futuro, o asumir que vamos a tener un problema futuro. Respecto de cómo se van a constituir, hay dos fórmulas. Una es, ¿qué hicimos con la Comisión de Mujeres? La Comisión de Mujeres la constituimos, no volvimos a hacer todo el rebaraje completo, sino que solamente constituimos, y me parece que esa es la fórmula para esta comisión, con los integrantes que cabrían por cada una de las comisiones, y habría que poner a lo mejor una pequeña norma diciendo que para los efectos de esta comisión se va a constituir por el resto del periodo que resta en relación a la proporción que tiene cada uno de los partidos políticos sin hacer una nueva rebaraje, porque eso es la locura máxima. Ya tenemos algunos problemas que no tienen solución, porque la designación en comisiones completa es una decisión política, no una decisión administrativa, no la hace el secretario de la Cámara, es el presidente y le tiene que preguntar acá a los comités y las cosas no son fáciles de hacer porque hay cupos que están establecidos y además hay acuerdos políticos internos que muchas veces la Secretaría no conoce. Voy a poner un ejemplo. La Comisión de Minería tiene 3 representantes del Partido Socialista en circunstancias que reglamentariamente le correspondería 2. Y es porque ahí hay un acuerdo. No, es que lo que pasa es que hay un acuerdo general de administración que se firmó por algunos sectores de la Cámara. Estoy diciendo lo que es, no lo que dice el reglamento. Y por lo tanto no es llegar y sacar a uno y poner a otro diputado. Hay cuestiones que no se han resuelto no de ahora, sino que de mucho tiempo, como es cuando un parlamentario deja de un lugar a otro lugar. Entonces creo que la fórmula para constituir esta comisión es sencillamente tomar el número de parlamentarios y decir tantos de este, tantos de este, tantos de este, y hay sectores que se van a quedar afuera, porque no les va a dar el cociente para... Pero al margen de las comisiones constituidas, ¿no es cierto?, originalmente. El diputado Cruzcovi preguntaba si había una evaluación. Se hace una evaluación, se trae a esta comisión al final del periodo y se les dice, mire, ojalá tuviéramos 25 comisiones para el próximo periodo y les proponemos suprimir esta otra, Eso se hace el próximo año, pero no necesariamente significa que la Cámara va a aceptar eso. A lo mejor la Cámara no acepta eso y mantiene las 27 comisiones y en el próximo periodo tendrá que hacerse rebaraje de las comisiones. Eso es, presidente, tratando de ser lo más sucinto. Muchas gracias. Tengo inscrito al diputado Keitel, a la diputada Giles y después al diputado Zafirio. El diputado Keitel. Y después la diputada Marzán. Gracias, presidente. En relación a lo que se puede proponer en base a lo del el presidente de turno de la comisión de cada año, me parece algo complicado, porque yo soy parte de la comisión de familia y adulto mayor y que en el fondo nunca, en 2 años, 4 meses, se ha puesto en tabla ningún proyecto sobre adulto mayor. Y no por una mala voluntad, es porque simplemente hemos visto proyectos muy interesantes, muy importantes y que los han puesto en tabla, pero siempre y dejando fuera para mí lo que es adulto mayor con la importancia que tiene. Actualmente, la Comisión de Desarrollo Social, que también incluye pobreza y incluye planificación, también está con un alto gigante de proyectos como tal y se está viendo muy poco discapacidad. No me parece algo ofensivo en ningún caso cuando hablamos de adulto mayor. ¿Por qué no hablar también en paralelo o dejar la posibilidad de que se presenten proyectos de discapacidad? ¿Por qué hacer la lógica, creo yo, algunos de los diputados y diputadas que han hablado, de que pasaría casi a ser ofensivo hablar, no sé si al mismo tiempo, pero sí presentando proyectos en una misma comisión sobre adulto mayor y discapacidad, cuando ya les expliqué que el 40% de la totalidad de los adultos mayores del país tienen algún grado de discapacidad física, intelectual, leve o severa? Y por último, presidente, yo entiendo y por su intermedio lo que comenta Miguel Landero en un tema de logística acá dentro de la Cámara, en designar una sala, secretarios, cuáles van a ser los 13 diputados y diputadas que podrían ser parte de. Pero yo insisto que nuestro trabajo es venir a legislar sobre todos los temas, y creo que es nuestra obligación conformar esa comisión, llámese como se llame, pero creo que es importantísimo, ojalá, meter los 2 grupos que estoy proponiendo y tengamos 2 comisiones, o 3 comisiones, o 4 comisiones, se nos paga para eso, para que vengamos a legislar y trabajar por todos los chilenos y chilenas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Keitel. El diputado Zafirio. Sí, la tengo. Gracias, presidente. A ver, el 1 de septiembre de 2017,
la Cancillería ordenó publicar en el Diario Oficial su decreto número 162, en virtud del cual se promulga la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En el acuerdo al que Chile llegó con la OEA, Chile hizo 3 declaraciones. La primera me parece que es muy relevante y dice que, comillas, la República de Chile declara que el enfoque de curso de vida será entendido como el continuo de la vida de las personas desde el inicio de su existencia hasta la última etapa de su vida, que, condicionada por diversos factores como el familiar, social, económico, ambiental y o cultural, configuran su situación vital, siendo el Estado el encargado de desarrollar este enfoque en sus políticas públicas, planes y programas, con especial énfasis en la vejez. Nunca usa tampoco esta convención la expresión adultos mayores. Usa 2 expresiones, usa personas mayores y usa vejez. Lo que yo estoy planteando es que podamos adecuar nuestra comisión al lenguaje de hoy respecto de las personas mayores, para no tener que estar modificando después. La discusión acerca de cuán conveniente es crear o no una comisión de los problemas que trae, que los diputados no van, que no tienen proyectos, ese es otro tema. Aquí lo que estamos discutiendo nosotros es cómo es posible que políticamente la Cámara de Diputados en el siglo XXI no tenga una comisión que se aboque a legislar específicamente los problemas relacionados con las personas mayores, cuando representan un porcentaje altísimo de la población. Y todos los problemas relacionados con las personas mayores. Claro, vamos a tener topones con todas las comisiones, porque las dificultades que enfrentan los adultos mayores tienen que ver con todas las comisiones: salud, educación, vivienda, en fin, todo lo que nosotros sabemos. Pero adoptar la decisión de no crear una comisión, cosa que ya no podemos hacer por lo demás porque está aprobado, pero si adoptara una decisión así sería como vender el sofá de Don Otto. Lo que quiero decir es que necesitamos la comisión, necesitamos la comisión de personas mayores, necesitamos, creo, utilizar la terminología actual que se ha incorporado además en este tratado, en esta convención interamericana a que he hecho referencia y que está vigente desde 2017. Y eso, internamente habrá que ir resolviendo en el caso a caso, hasta sentar una jurisprudencia sobre ello, los proyectos que se le vayan asignando según su propia competencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Me parece muy interesante el aporte que hace el diputado Zafirio al traernos acá este concepto del edadismo, que proviene de la pensadora y filósofa francesa Simone de Beauvoir a mediados del siglo pasado, que se refiere efectivamente a esta forma de discriminación. Yo concuerdo en que si el problema es el nombre, es lo de menos, no tengo ningún problema que le cambiemos de nombre. No sé si el mejor nombre sería personas mayores, porque mayores a qué. No sé si es propiamente un concepto jurídico, si bien asumo que lo que está diciendo el diputado Zafirio es sin duda algo que lo pone en un nivel internacional. Pero yo creo que lo que estamos discutiendo acá no es si vamos a tener o no una comisión de adulto mayor, personas mayores, vejez, antiedadismo o como queramos finalmente ponerle. Yo entiendo que lo que estamos discutiendo es, entre otras cosas, una propuesta que hace el diputado Keitel respecto de anexar la discapacidad como problemática a esta comisión. Y en ese sentido, presidente, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Keitel, porque creo que hay hoy día una enorme necesidad de políticas públicas para esas 2 áreas que están vinculadas, como él ya lo explicó, están vinculadas en la realidad, y porque si el objetivo de esta nueva comisión va a ser convertirse en fuente legal, es decir, ver todos los proyectos de ley de los que tenga conocimiento que digan relación con ambas problemáticas, me parece que es algo perfectamente posible
y que no puede ser un obstáculo para ello el que se convierta o no eventualmente en una segunda comisión, puesto que eso es perfectamente razonable y no hace más que aportar a la gestión legislativa, en mi opinión. Tampoco puede ser un argumento para que no ocurra el que no esté fijada su competencia. La solución, si es que no está fijada su competencia, es que la fijemos, presidente, evidentemente. Y tampoco puede ser un obstáculo el que no sepamos cómo se va a constituir, porque eso también tendrá que ser materia de resolución nuestra. Y menos puede ser un obstáculo el que haya parlamentarios, supongo, imagino, que se les hace un problema asistir a más de 2 comisiones, porque la solución de eso sería que los diputados que tengan ese problema no flojeen más. Más simple todavía, digamos. Entonces, a mí me parece, presidente, que es un aporte lo que nos propone el diputado Keitel, de manera de poder efectivamente abordar dos políticas públicas que van a ir creciendo en la necesidad de legislación. Son 12 niveles, adulto mayor y discapacidad, que hoy día requieren. Imagínense ustedes, por ejemplo, que hubiéramos tenido durante la pandemia una comisión de adulto mayor o personas mayores y discapacidad. La cantidad de proyectos en que podrían haber estado abocados durante este periodo frente a estos dos grupos sensibles de nuestra sociedad, donde hay crecientes necesidades que se ponen en juego particularmente cuando hay una situación grave de emergencia como la que hemos vivido. Entonces, presidente, yo quiero suscribir la indicación de el diputado Keitel y quiero pedirle a todos mis compañeros, por su intermedio, presidente, que efectivamente hagamos una comisión de personas mayores y discapacidad. Muchas gracias, diputada Giles. Diputada Carolina Marzán, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En realidad es como un refrito, como decimos en teatro, lo que voy a mencionar, pero igual lo voy a contar, porque de alguna forma todos los diputados y diputadas que me han precedido han mencionado parte de mis inquietudes. Con respecto a lo que dice el diputado Zafirio, plenamente de acuerdo. Claro, el tema de personas mayores ya está instalado en el lenguaje, pero también es cierto que hoy día, por lo que decía el señor Landero, nuestra legislación habla y tenemos instituciones que están amparadas por el tema del, por ejemplo, adulto mayor, CENAMA, Servicio Nacional de Adulto Mayor. Pero yo creo, más allá de todo esto que pueda aportar o repetir quizás, yo creo que todo es trabajable, ordenable, y es parte de nuestro trabajo decidir cómo se va a ordenar y cómo se va a trabajar. Yo la verdad no veo obstáculos, salvo un tema administrativo que hay que organizar y que es nuestra obligación hacerlo. Yo creo que la voluntad del trabajo es que se desarrolle. Me sumo absolutamente a la indicación del diputado Keitel con respecto a que también pudiera ser de adulto mayor y discapacidad, absolutamente. Y lo demás creo que es trabajar y de hecho nosotros habíamos conversado quizás previamente en esto de manera informal en estas conversaciones que de repente uno tiene con algunos abogados o abogadas quizás por alguna cercanía. Hay varias personas que en algún momento manifestaron como la motivación de que ojalá pudieran integrarse a colaborar con esta comisión. Entonces tampoco veo como un obstáculo desde esa parte, desde ese lugar. Y hoy día también es cierto que el trabajo telemático creo que es algo que llegó a raíz de la pandemia para quedarse, porque nos ha permitido agilizar mucho más nuestro trabajo, nos ha ahorrado el desplazamiento que implica de repente cuando uno está en territorios, en fin, o tiene que estar trasladándose a Santiago, en fin. Yo creo que eso ha facilitado mucho que hoy día podamos desplegarnos de manera mucho más ejecutiva y activa. Entonces, solamente eso presidente, y me sumo a la indicación del diputado Keitel. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carolina Marzán. Le ofrezco la palabra al diputado Luciano Cruz Coque.
Diputado Cruzcoque. Gracias, sí, presidente. Tiene la palabra. Sí, gracias. Yo quisiera aprovechar que está el secretario general aquí y hacer un punto reglamentario. Me parece que si vamos a tener una nueva discusión acerca de esto, a raíz de una indicación que se hace en sala, que sería al menos exigible que viniera la persona que hizo la indicación o que mandatara a alguien para que la defendiera. Porque a mí me queda con cambio demográfico todavía algo que me parece importante eventualmente de agregar, lo que no obsta que estoy a favor de la indicación del diputado Keitel, pero me parece que si uno hace, porque si no pensemos que este proyecto ya habría avanzado al Senado, entonces me parece que es bueno que se defienda eso y saber cuáles fueron las razones que motivaron no solo la indicación, sino el hecho de que tenga que revisarse nuevamente en esta comisión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luciano Cruzcoque. Me ha pedido la palabra el secretario general Miguel Landeros, que me imagino que se va a hacer cargo de las exposiciones de los colegas. La verdad, señor Landeros. La verdad, nunca en estos 30 años me he hecho cargo de las exposiciones de los diputados, no va a ser ahora. Cada diputado responde por sus propias palabras, así que no, solo una propuesta. Yo entiendo el punto del diputado Zafirio, me parece correcto. La Convención Interamericana de Personas Mayores del 2017, la ley nuestra es del 2002. Yo creo que para resolver el problema perfectamente bien la comisión se puede llamar de personas mayores y discapacidad. La competencia, en el caso de personas mayores, estaría dado por nuestra ley del Senama, más la convención, y de ahí le permitiría a la Secretaría extraer fácilmente qué temas van a ir derechamente a la Comisión de Adulto Mayor y cuál otro podría ir por competencia relativa. Y por lo tanto, si el informe de esta comisión deja constancia de ese hecho, resuelto el problema de la competencia, porque estaría en dos leyes vigentes en el Estatuto Cuerpo Normativo Jurídico Chileno, como es la ley, ¿no es cierto?, 19.828 y como es la Convención Interamericana de Personas Mayores. Y la segunda cuestión que pido que también quede expresamente en el acuerdo de la Comisión, no necesariamente en el texto, que la forma como se va a constituir por este periodo la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad sea atendiendo al criterio de distribución proporcional que establece el artículo 218 del reglamento. Porque con eso resolvemos un problema que es político, ¿eh? Y que nos permite a la Secretaría hacer una cosa aparte, como se hizo con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y que esa comisión se constituya de esa manera. Quedando en el informe de la comisión, a la Secretaría le basta para poder hacer, cuando se apruebe esto de manera fácil, y el horario y todas las demás cosas administrativas, eso es lo de menos, porque eso lo fijaremos una vez que tengamos los miembros de la comisión. Eso, presidente. Ya, perfecto. Muchas gracias a don Miguel Landero. Me parece una muy buena propuesta. Le agradezco también al diputado Zafirio. Efectivamente, apoyamos hace muy poco esa convención que alude a la situación de las personas mayores. Me parece una nomenclatura muy adecuada a los convenios internacionales suscritos por Chile, y perfectamente el diputado Keitel puede adecuar su indicación a esta propuesta. Diputado Keitel, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, dejarlo en acta nomás, que dentro de la indicación que le va a pasar ahora para que ojalá la votemos cuanto antes, ya cambié la palabra adulto mayor, dejo lo propuesto y que estoy de acuerdo, que es personas mayores, y quedaría Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Keitel. La principal autora del proyecto, la diputada Marzán, entiendo también está de acuerdo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y lo puedo firmar, diputado Keitel, su indicación? Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, ¿les parece que sometamos a votación la indicación del diputado Keitel y la del diputado Jackson se rechazaría por incompatible? ¿Les parece? Muy bien. Tome la votación, señor secretario. Diputada Marzán, por favor. Presidente, lo que pasa es que no estoy ahí, estoy telemática. Si me pueden hacer una mosca por la indicación. Sí, por supuesto. Acá, mire, a falta de un ministro de fe, tiene dos ministros de fe, así que
una mosca. Gracias. Vale por 2 su firma más como autora principal de este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, tome la votación, señor secretario Patricio Velázquez. Muchas gracias, presidente. Gracias. En votación, el artículo único del proyecto, con la indicación del señor Sebastián Keitel y otros diputados que han ido adhiriendo a la indicación. Yo tengo aquí anotado señora Giles, señora Marzán, señor Walker, y seguramente otros más. Después me mandarán la foto y ahí vamos a poner a todos los que han firmado. Se la mando inmediatamente, señor secretario. Muchas gracias, presidente. Por favor. Entonces, señor Jorge Alessandri, el proyecto con la indicación del señor Keitel. Don Jorge, estaba en sala, don Jorge, ¿cierto? Don Jorge Alessandri, ¿está en la sala? Presidente está en sala, don Jorge, ¿no? No, no está, me dice el diputado de la vaca. No está. Permitámosle la posibilidad de agregar su voto después. Al final, perfecto. Don Gabriel Boric. Sí, Don Gabriel está sí, acá. He escuchado los argumentos en particular de la autora del proyecto y de Sebastián. Voto a favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma, ¿estará en sala? No. Don Luciano Cruzcoque. Don Luciano Cruzcoque está online, pero no. Sí, ahí está don Luciano. Ahí sí, presidente. Sí, quisiera agregar también mi firma a la indicación, si fuera posible. Voto a favor. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor, señora Camila Flores. Fantástico. Don Miguel Mellado, por el diputado Fuensalida, que está en sala, don Miguel. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don Hugo Gutiérrez, que está online. Ahí está, don Miguel. Don Hugo. A favor también. Secretario, gracias. Don Hugo Gutiérrez, de nada. Don Marcos Silavaca, que está presencial. 67 días, yo apruebo. También a favor, don Marcos Silavaca y señora Pamela Giles. Apruebo. También aprueba. Señora Pamela Giles, señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez, ¿está ahí apareció. sin audio? Sí, apareció, pero no alcanzó a activar su audio. A ver si la llamamos de nuevo. Parece que ahí dijo que sí, a favor, secretario, gracias. A favor, gracias, señora Paulina. Muy bien. Don René Sofirio. está aprobando. Está aprobando, perdón. Don Leonardo Soto. Apruebo, señor secretario. También aprueba don Leonardo Soto. Señor Alessandri, ahora no es habido todavía. ¿Don Jorge? No está, Jorge. No está. Entonces, señor presidente. También apruebo, señor secretario. Señor presidente, el artículo único del proyecto con la indicación de los señores Keitel y otros ha sido aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0, 0. No te vayas ahí. 11, 0, 0, señor presidente y diputado informante. Habría que decir. ¿Les parece que esta vez podemos dejar al diputado Sebastián Keitel? Entonces, Carolina, muy bien. Diputado Keitel, usted va a ser el diputado informante. Muy bien, entonces tenemos tiempo todavía. Está la diputada Cristina Girardi y está la diputada Pamela Giles. Ellas son las principales autoras de la moción parlamentaria que está en el segundo lugar de la tabla y que nos pareció pertinente que al menos puedan explicar y enunciar el proyecto porque, a ver, tiene que ver con la pandemia.
Nosotros hace poco aprobamos la modificación del artículo 318 del Código Penal que establece las sanciones en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias, que además ha generado ciertas interpretaciones disímiles en los tribunales de justicia. Y de hecho, el presidente de la excelentísima Corte Suprema llamaba la atención sobre esto, que hay criterios distintos para aplicar las modificaciones que aprobamos el Congreso al artículo 318 y que además, mientras no llegue un caso a la Sala Penal de la Corte Suprema, va a ser muy difícil poder fijar un criterio uniforme, una situación bastante similar a la que nos ocurrió en su momento con la ley Emilia, como tiene que ver además con la pandemia, con una situación que actualmente es objeto de distintos fallos por parte de los tribunales de justicia. Nos pareció importante ponerlo en tabla el proyecto que modifica el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes por motivos insalvables de salud, necesidad de alimentación o por exigencia de su empleador incurran en el delito que sanciona la infracción a las restricciones sanitarias establecidas por la autoridad. Los mocionantes son, como digo, la diputada Cristina Girardi, que se encuentra presente, la saludamos. Muchas gracias, diputada. La diputada Pamela Giles, integrante de esta comisión, que se encuentra presente. El diputado don René Zafirio, el diputado Hugo Gutiérrez, que también se encuentra participando de esta sesión, integrante de nuestra comisión, y el diputado Tomás Hitch. Así que, sin más, le quiero ofrecer la palabra en primer lugar a la diputada Cristina Girardi para que pueda explicar el contenido de su proyecto. Diputada, tiene la palabra. Buenas tardes a los señores parlamentarios, a Pamela Giles, la única parlamentaria de esta comisión mujer, parece. Bueno, y además coautora conmigo en este proyecto de ley, ¿ya? Y efectivamente, presidente, presentamos este proyecto básicamente por los problemas que hemos visto que se han generado a raíz de la aprobación de esta ley. Ahí volvió. El primer elemento que tiene, yo no sé si el secretario me podría mostrar en pantalla un PPT que le mandamos un poco para... ¿Sí? Para que lo pueda explicar, pantalla, por ¿no? favor. Margarita lo va a habilitar. Sí. Los que estamos, claro, presenciales lo tenemos, pero para que pueda explicarlo para los que están sesionando de manera telemática. Ahí está. Bueno, el nombre del proyecto de ley efectivamente es modifica el Código Penal para eximir de responsabilidades penales a quienes por motivos insalvables de salud, necesidad de alimentación o por exigencia de su empleador incurran en lo que se tipificó como delito y que sanciona la infracción de las restricciones establecidas por la autoridad. Ese es como el título, ¿no? Los temas, el fondo de esto tiene que ver efectivamente con los datos que todos conocemos, ¿no? Las tasas de desocupación, como han ido aumentando, ¿no? Desde el estallido social a la fecha, ¿ya? La tasa de ocupación informal, ¿ya? Que es del 22,3% y que tiene que ver importante con el foco de este proyecto, porque son aquellos que no tienen contrato, que venden, son los que venden el Super 8, los que venden las flores en la calle, la fruta en la calle en épocas normales, y que claramente representan una parte de la fuerza laboral muy importante, ¿no? Eso hoy día prácticamente todos están sin ocupación, ¿no? No se puede vender en la calle, no se puede comercializar productos sin que se tengan los permisos respectivos, ¿ya? La tasa de pobreza, también un dato que yo creo que es importante, es que si bien en el 2019 teníamos el 1,4, lo que plantea la CEPAL es que podemos llegar al 2,6, ¿ya? Y en extrema pobreza y en pobreza del 9,8 podríamos llegar a un 13,7, dado los escenarios negativos que podríamos visualizar hacia adelante, ¿no? Y por supuesto la ley de protección del empleo ha más o menos
favorecía a unas 700.000 personas, ¿ya? Que son las que están hoy día de acuerdo a los datos que están en los distintos rubros, que son alrededor de 700.000 personas, que son los sectores económicos con más trabajadores suspendidos, ¿ya? Al 9 de agosto, que son más o menos más de 700.000 personas. La siguiente... Bueno, y todas las noticias, ¿no? Los despidos por necesidad de la empresa, todo lo que ha aumentado y todo lo que en definitiva hace, y lo hemos planteado así también en sala, presidente, que una cosa es hacer cuarentena y acatar las órdenes de la autoridad en comunas como Las Condes, Providencia, Vitacura, donde las personas pueden quedarse en sus casas, y otra es las personas que viven, por ejemplo, en mi comuna como Cerro Navia, ¿no? O Lo Prado, o Quinta Normal, o La Pintana, u otras, donde es muy difícil tener el sostén como para quedarse en la casa y poder cumplir con las órdenes de la autoridad sanitaria, que es la limitación a la circulación. Entonces, ese es el contexto que todos conocemos, no me voy a demorar más en esto, porque ya todos sabemos los números, pero el proyecto básicamente tiene 3 ejes. Uno que es de un orden básicamente formal, ¿no? Que establece que en el 318 bis, que ya que es una de las modificaciones que tuvo la ley, que se aprobó en el Parlamento, ¿no? Que es la 21.240, y que incorpora el 318 bis, y este 318 bis básicamente plantea, nosotros estamos planteando un principio que se rija por el principio de legalidad, ¿no? Y que básicamente es señalar que lo que dice el actual artículo 318 bis es que en tiempo de pandemia o epidemia o contagio, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción a una norma, ¿no? De una orden de la autoridad sanitaria, ¿no? Nosotros aquí incorporamos 2 elementos. Uno, que se establezca que es una infracción a una norma prohibitiva, ¿no? Y que se especifique cuál es el tipo de norma prohibitiva, que es la que limita la libertad ambulatoria y la libertad de locomoción dictada conforme a las normas legales y constitucionales que así la faculten. Eso es lo que estamos agregando, o sea, que aclarar que es una norma prohibitiva y que limita la libertad ambulatoria y la libertad de locomoción dictada conforme a las normas legales y constitucionales. Ese es como el primer elemento de modificación que tiene el proyecto, y que es básicamente de carácter formal, presidente. La segunda, que tiene que ver con lo que se establece también en el proyecto, en la ley que se aprobó, que el trabajador que es obligado a asistir a su puesto de trabajo, ¿ya? Tiene una sanción mayor, ¿no? En la ley que se aprobó, que el que obliga, que el empleador que obliga, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que aquí hay un problema en la proporcionalidad, y lo que planteamos es que el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado le ordeno concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, ahí nosotros estamos aumentando y decimos será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, porque estaba incorporado a la pena mínima de presidio menor en su grado mínimo a medio, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, el que obliga claramente es el que tiene que tener una sanción mayor, ¿ya? Y claramente de aquí sacamos la sanción que tiene el trabajador. El trabajador que es obligado a ir a trabajar no puede tener una sanción, ¿ya? O sea, es absurdo que el que efectivamente tiene que concurrir a trabajar por amenazas de despido o de otra índole, no puede ser castigado, y en la ley actual, la que se aprobó, quedó incluso con penas más graves que el empleador, que es el que obliga. Entonces sacamos al trabajador, aumentamos la
las sanciones para el empleador, pero claramente pusimos al empleado, al trabajador obligado, ¿no? Al que es conminado a asistir, lo pusimos en el otro eje del proyecto, que son las exenciones de responsabilidad. Y aquí son cuatro situaciones que nosotros consideramos. Uno, el que yo ya mencionaba, es la que estábamos viendo, secretario, que es el tercer eje, donde dice exenciones de responsabilidad. Dice, el que es obligado a asistir a su trabajo, a trabajar, ¿no? Y planteamos que no puede ser sancionado, ¿ya? Por asistir a su puesto de trabajo cuando el empleador no le ha facilitado los permisos salvoconducto para ello. Ya si él es sancionado sin permiso, sin contar con los permisos y está obligado a ir a trabajar, no puede ser sancionado, por lo tanto lo pusimos en el ámbito de las exenciones de responsabilidad. Después pusimos a todos aquellos, presidente, que yo creo que esto es sumamente importante, y lo hemos visto. Hay personas que claramente o no han recibido ningún tipo de apoyo, y claramente si el Estado no ha concurrido con apoyo, la persona que sale a ganarse el sustento no puede ser sancionada, ¿no? O sea, sería una irresponsabilidad brutal sancionar a aquel que primero está sin trabajo, ¿ya? Segundo, no ha recibido ningún tipo de apoyo, ¿ya? Y además, si es que circula y trata de ganar su sustento, sea además sancionado por ello, ya sea con penas restrictivas de libertad o con multas, ¿ya? Y eso nos parece que es necesario absolutamente reparar, ¿ya? Y por lo tanto, estas personas hoy día, ¿ya? No debieran ser sancionadas, y creemos que esto lo debiera asumir este nuevo proyecto de ley. El otro elemento que está aquí también es todos aquellos que concurren a las ollas comunes, a las ollas comunes para buscar el alimento. Ya si alguien concurre a una olla común y es sancionado por ello, nos parece también sumamente grave que la ley establezca una sanción de ese tipo. Y también a aquellos que efectivamente están trabajando en las ollas comunes, o sea, todas aquellas personas que hoy día están a cargo de las ollas comunes, y esto se ha planteado, y yo se lo planteé en varias ocasiones a la subsecretaria de Prevención del Delito, a Catherine Martorell, la necesidad de buscar resolver el tema de lo que está ocurriendo con las ollas comunes, ¿no? Yo creo que todavía, a pesar de que han salido ideas, la situación es bastante restrictiva para que las personas se puedan tanto desplazar para asumir una olla común, para dar el servicio, y también a todos los voluntarios, ¿no? Y también a todos aquellos que concurren a la olla común, ¿no? Ese es como el otro eje que creemos que es importante, porque ya es una realidad. El tema de la olla común en Chile, ¿no? Es una realidad más que evidente, que yo creo que tenemos que regular para que las personas puedan asistir y puedan también aquellos que otorgan este servicio realizarlo sin problema, ¿no? También en esto estamos poniendo a todos aquellos que en este eje están todos aquellos que otorgan un servicio a la comunidad, ¿no? Aparte de las ollas comunes tenemos, por ejemplo, a los dirigentes sociales, ¿no? A las personas, por ejemplo, a todas las personas que son enfermeras o que tienen auxiliares en salud y que no necesariamente trabajan en un centro asistencial y que pueden concurrir a poner una inyección, a poner a hacer alguna curación, todo lo que son los podólogos para los pies diabéticos, etcétera. Todos ellos, ¿ya? Hoy día, si no están enmarcados en algún centro asistencial, o una empresa que los contrate, una consulta privada que los contrate, ¿ya? Todas las personas que trabajan como voluntarios desde el punto de vista como agentes de salud no tienen permiso para circular, ¿ya? Lo otro que lo tuvimos que resolver con el Ministerio de Salud, pero también quedó acotado a las personas que cuentan con una certificación, que están registrados en la superintendencia, son todos los acupunturistas, los naturópatas que hoy día son personas que están certificadas por el Ministerio de Salud, ¿ya? Pero se le exige además en el permiso que otorgó la autoridad sanitaria, tiene que estar registrado en la Superintendencia de Salud. Y hay muchas personas que no necesariamente están registrados en la superintendencia porque no tienen, porque trabajan muchas veces como voluntarios,
¿ya? Entonces, yo creo que esa situación también, todo aquel agente de salud que quiere colaborar con la población en esta época de pandemia, yo creo que debieran tener libertad para poder asistir a aquellos que lo necesitan. Y en esto pusimos efectivamente no solo a los profesionales de salud, sino que a las profesiones auxiliares de la salud, que no necesariamente, las profesiones auxiliares, presidente, no son el auxiliar de enfermería, ya son todas las profesiones asociadas a la salud. Por ejemplo, en ellos sí entran los acupunturistas, los naturópatas, ¿ya? Todos aquellos que efectivamente prestan algún servicio adicional, los kinesiólogos y otros que efectivamente prestan algún tipo de asistencia sanitaria. Y por último, obviamente, aquel, como ya lo decía al principio, el que tiene falta de ingresos, el que no tiene los ingresos suficientes, incluso aquel que ha podido a lo mejor recibir algún aporte del Estado y no tiene los ingresos suficientes para poder trabajar o para poder cumplir con la provisión de alimentos y de colegio. Hemos estado tratando, presidente, mucho lo que tiene que ver con estos últimos días en la sala, los proyectos de ley por el tema de la morosidad hoy día en los colegios, ¿no? Y los padres están ahogados con este tema, ¿no? Las mamás están ahogadas, ¿no? Yo leí ayer el mensaje que me mandó una directora de escuela donde ella como mujer asume ya la manutención de sus hijas y las deudas de educación cuando tienes hijos en la universidad, cuando tienes hijos también en colegios que a lo mejor exigen copago o pagados particulares pagados. Las personas claramente no tienen que buscar alternativas para aumentar sus ingresos, ¿ya? Y estas personas, desde nuestra perspectiva, debieran contar con los permisos necesarios para el sustento básico que requieren sus familias. En eso se basa nuestro proyecto de ley. Uno de los temas importantes también son los dirigentes sociales, ¿ya? Muchos dirigentes sociales nos han pedido que son, cuando el Estado no llega, presidente, y eso lo sabemos todos los que trabajamos en terreno, ¿no? Cuando el Estado no está, son los dirigentes los que están, ¿no? El presidente de la Junta de Vecinos, el presidente del Club Deportivo, el presidente del Club de Adulto Mayor, ¿no? Son ellos los que finalmente tratan de apoyar a sus comunidades, y estas personas tampoco tienen permisos para circular, ¿no? El hecho de ser presidente o dirigente de alguna Junta de Vecinos, de alguna otra organización social, hoy día son personas que tienen también restricción de movimiento y que no pueden concurrir tranquilamente a apoyar a sus comunidades. Yo creo que tenemos que buscar la forma que estas personas efectivamente logren asegurar la asistencia a tanto adultos mayores como a personas que están hoy día en situaciones precarias y donde ellos son muchas veces los que pueden mediar entre la autoridad, incluso con los parlamentarios, ¿no? Es mucho más fácil, presidente, trabajar para nosotros mismos, con todos los dirigentes, que estos se puedan desplazar, que puedan verificar en sus barrios, en sus comunidades, cuál es la situación de sus vecinos y de sus integrantes de las comunidades, para poder hacer un trabajo mucho más coordinado con la autoridad tanto legislativa, que somos los parlamentarios, como con los concejales, los alcaldes y también las autoridades políticas como ministerios y otros, ¿no? Creemos que es importante resolver esas situaciones. Está bien que uno pueda sancionar a una persona irresponsable, ¿ya? Irresponsable, que hace una fiesta, que no tiene ningún cariño, ningún amor, ninguna preocupación por el otro, pero no podemos poner en el mismo saco a esa persona, ¿ya? Que a todos los que estamos planteando en este proyecto de ley que debieran contar con los permisos y no debieran ser sancionados, al igual que aquellos que efectivamente tienen comportamiento irresponsable. Ese es el sentido del proyecto. Nos interesa además que esto se discuta y claramente pueden haber otras ideas incluso mejores de las que estamos planteando nosotras en este proyecto de ley, junto con la diputada Pamela Giles, y esperamos que tenga una tramitación ojalá lo más breve posible para poder reparar lo que hicimos en esa ley. ¿Ya? Yo creo que hay que reparar, ¿no? Porque estamos generando problemas serios a personas que necesitan de nuestro apoyo y no de la sanción. Eso, presidente.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Cristina Girardi. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles, que es coautora de este proyecto. Presidente, muchas gracias. Me parece a mí que la diputada Girardi ha hecho una muy buena exposición respecto de lo que trata el proyecto. Solamente contarle a la diputada Girardi que nos acompañan en la comisión, forman parte de la comisión también las diputadas Camila Flores y la diputada Núñez. Soy la única diputada de oposición, efectivamente, que formo parte de la comisión. Gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra al diputado René Zafirio, que también es coautor de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Sí, es interesante el proyecto porque nos vamos a adentrar en una materia que es respecto de la cual hay millares de libros escritos respecto de el estado de necesidad. Y solo a modo de aporte para la discusión futura, sin pretender que esto sea la última palabra, quisiera citar solo dos sentencias. El año 1936, la Corte de Temuco establece que, comillas, el reo, en esa época se usaba ese lenguaje, estaba en la disyuntiva de proporcionarse alimento por cualquier medio o morir de inanición. El hecho consistió en el hurto de 2 ovejas, pero partiendo de esta base, declara la Corte que se trata de estado de necesidad. Eso para hacer referencia a 2 ejemplos que señaló la diputada Girardi. La referencia a la conservación de la fuente de empleo, que lo obliga a romper una norma y eventualmente a cometer una infracción que puede ser sancionada con pena privativa de libertad, y al ejemplo de las ollas comunes. En el año siguiente, en 1937, la Corte de Apelaciones de Concepción decidió que el estado de miseria en que se encontraba el reo, su mujer y sus 7 hijos pequeños, y que lo obligó a hurtar unos cerdos para salvar la situación apremiante en que se encontraban, constituye la eximente de estado de necesidad. Solo los cito estos dos fallos, presidente, porque se me ocurre que vamos a tener que involucrarnos necesariamente, y creo que es muy bueno que así sea, como comisión, a debatir sobre instituciones que están dentro de nuestra legislación penal y que no son con frecuencia debatidas y discutidas en proyectos de ley. Más allá del valor que en sí tiene el proyecto, desde el punto de vista de la doctrina penal, creo que también esta comisión puede hacer un buen aporte con el debate. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Se ofrece la palabra. Diputada Girardi. Sí, agradezco las palabras del diputado Zafirio, él muy sabio siempre. Yo solamente quisiera como aprovechar lo que plantea el diputado Zafirio para decir que los ejemplos que él pone son en relación a conductas que socialmente son sancionadas, ¿ya? El robo, ¿ya? En cambio el trabajo no es sancionado, ¿ya? No debiera ser sancionado, al contrario, el trabajo, aquel que trata de asegurar el pan mediante el trabajo, ¿ya? Debiera ser algo que la sociedad premie, ¿ya? Y estimule, ¿ya? Y el problema es que esta ley que nosotros aprobamos, ¿ya? Sanciona conductas que desde el punto de vista social debieran ser o son en general conductas que la sociedad misma promueve, ¿ya? Como buenas conductas, ¿ya? Yo siempre planteaba cuando teníamos los programas de empleo, ¿ya? En la época en que yo era alcaldesa, ¿ya? Y me tocaba ir a defender la necesidad de estos programas de empleo, ¿ya? Yo decía, para mí merece todo el respeto a aquel que quiere trabajar, ¿ya? Y no convertirse, por ejemplo, en un traficante,
¿verdad? En comunas donde nosotros tenemos el tráfico que se ha extendido de una manera brutal, ¿ya? En las últimas décadas, aquel que mantiene su trabajo y que quiere ganar plata en forma honesta, debiera ser algo que nosotros como sociedad estimuláramos, ¿no? Y aquí, lamentablemente, lo que estamos haciendo con esta ley es sancionar conductas, el tratar de asegurarse el sustento trabajando, no vendiendo droga, no robando, no hurtando 2 ovejas ni 2 chanchos, sino que tratar de ir a vender algo para que yo pueda para sustentar el trabajo de mi familia, o sea, la vida de mi familia, la alimentación de mi familia, que nosotros la sancionemos, a mí me parece una crueldad brutal. Yo no sé si somos capaces de visualizarlo, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo que las personas que necesitan ganarse el sustento, que han perdido sus trabajos, que han visto disminuido a veces su ingreso de una manera tan brutal, ya incluso aquellos que se mantienen con trabajo y que ganan el 25% o el 50% de su sueldo, ¿ya? Y que han visto claramente un cambio de vida brutal en ellos y su familia, y que nosotros impidamos que esas personas traten de ganarse el sustento, me parece que no es lo que esperaría una sociedad de su parlamento, ¿no? Entonces, yo llamo a eso, a que efectivamente entendamos lo que hicimos con esta ley, ¿no? Sancionar aquello que la sociedad debiera promover como positivo, como buenas conductas, ¿no? Eso, presidente. Gracias, diputado Zafirio, por el ejemplo. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Gutiérrez y después al diputado de la Vaca. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Mire, la aplicación del artículo 318 del Código Penal no ha estado exento de polémica. Tanto así que el mismo Ministerio Público ha tenido que impartir una serie de instrucciones para poder legitimar la persecución penal por parte del Ministerio Público. Y ha sido motivo de cientos, si no miles de detenciones a lo largo de todo el país. Incluso antes de la reforma que se le hizo a ese 318, cuando era un simple delito, un delito que ni siquiera podía procurar la detención de nadie, sino que solo su citación. Hoy por hoy miles de personas son detenidas en virtud de este artículo y quiero recordar que hace unos días atrás nomás ya la Corte de Apelaciones de Iquique hizo una muy interesante interpretación del artículo 318. El entendido de que solo podía condenarse por el artículo 318 del Código Penal a aquellas personas que ponen realmente en peligro la salud pública. En consecuencia, si una persona que anda incluso en hora de cuarentena o estado de sitio, sin que tenga la afectación del COVID-19, no podría ser ni siquiera detenido, menos, por supuesto, el día de mañana condenado por el artículo 318. Es una interpretación que creo que con el tiempo se va a extender, porque estamos en presencia de un delito de peligro abstracto que solo el legislador puede concretar. En consecuencia, yo creo que esta es una oportunidad valiosa, producto justamente de este proyecto de ley, para que nosotros, el legislador, podamos concretar cuándo realmente está en peligro la salud pública, y no como ocurre hoy, que está permitiendo que miles de personas que no están afectadas por COVID al final del día terminen privadas de libertad junto con otras decenas de personas y eventualmente ahí recién contagiados o afectados por el COVID cuando son detenidas de esta manera que ya pareciera ser ilegal. En consecuencia, yo creo que tenemos una gran oportunidad, señor presidente, gracias a este proyecto de ley, para que el legislador, es decir, esta comisión y la Cámara de Diputados y Diputadas pueda de una vez por todas ir concretando este delito de peligro abstracto, que lo único que ha significado para miles de personas, para miles de chilenas y chilenos, una detención arbitraria e ilegal, y que sin duda yo creo que hay que de una vez por todas determinar cuándo se produce realmente el peligro para la sociedad, cuando hay personas que andan con alguna afectación, es decir, cuando realmente andan con una afectación de su salud y no solo cuando rompen un toque de queda o una cuarentena. El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique ha sido bastante gráfica y ha intentado decir es el legislador el que tiene que resolver estos problemas y hasta el día de hoy no lo resuelve. Yo creo que esta es una oportunidad de resolverlo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Gutiérrez, y le ofrezco la palabra al diputado Marco de la Vaca. Muchas gracias, presidente. Claramente se ha habido una norma mal hecha, mal desarrollada por este Congreso. Ha sido la última legislación que sacamos respecto a esta materia. Es una norma con graves problemas técnicos, penales. Una norma que hoy día tiene presentado más de 2 requerimientos ante el Tribunal Constitucional, producto de dudas de orden constitucional por parte de magistrados de Chile. Esto lo hicimos ver en la sala, señor presidente. En conjunto con un grupo importante de parlamentarios, preparamos un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, y esta, para hacer también recuerdo de la norma, fue la que el presidente de la República, y así me han confesado personas cercanas al gobierno, quería solamente la foto. Quería decir, ¿sabe qué? Estamos legislando para evitar que la gente salga en cuarentena. Porque en términos prácticos, la promulgó en 3 horas, votábamos a las 4 y a las 7 la tenía promulgada de hecho, ¿ya? Entonces, estamos legislando, y en esa norma en particular, para las comunicaciones, para la fotografía del presidente de la República. Una norma que hoy día no tiene ningún efecto práctico, ¿ya? Y tal cual usted señaló correctamente, la Corte Suprema está esperando que llegue algún fallo a la Suprema para poder establecer algún tipo de jurisprudencia, que hoy día nos tiene detenido con uno de los requerimientos del Tribunal Constitucional, además acogido a trámite, esperando el informe del Ministerio del Interior para ver la constitucionalidad de la norma, con serios problemas de orden práctico. Por ejemplo, modificamos el artículo 318 en su inciso 3º y establecimos que a aquellas personas que infringían el artículo 318 se les iba a aplicar un monitorio. Es decir, van a terminar con multa de 6 UTM y con sus papeles manchados, ¿ya? El 318 bis vuelve a tener 2 problemas que me parecen graves, que espero que a través de este proyecto de ley podamos volver a discutir, y por eso sería interesante poder escuchar a penalistas, gente también del gobierno respecto a este tema. El 318 nos plantea una norma absolutamente abierta, es una ley penal en blanco. Y además de la sentencia que correctamente hace referencia al diputado Gutiérrez, hay que recordar la sentencia que salió de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. ¿Sabían ustedes, colegas, que en Puerto Montt todas las personas sancionadas producto de la infracción al 318 bis van a tener que ser declaradas, o sea, van a tener que ser sobreseídas? Porque la autoridad se le olvidó publicar en el diario oficial la famosa prohibitiva, ¿ya? Y en un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dice, ¿sabe qué? Esta cosa no puede suceder, no le podemos aplicar. Y otra cosa que señala el diputado Gutiérrez, que es absolutamente cierto. Respecto a la aplicación del 318 bis, estamos ante un delito de peligro abstracto. Por lo tanto, la lógica que querían generar, es decir, sancionar a toda aquella persona que saliera en la cuarentena o cuando existiera esta instrucción de autoridad, necesita un requisito adicional, que signifique que esa persona debe estar contagiada y ser positiva de COVID-19. Si es que no está contagiada, no se le puede sancionar. Entonces, señor presidente, tenemos una serie de problemas técnicos, penales, dentro de esta norma, que me hubiera encantado poder haberla discutido en el Tribunal Constitucional para mejorar una norma de mala calidad, y espero que a través de este proyecto hoy día podamos mejorar la normativa actualmente vigente. Tengo algunos cuestionamientos de orden técnico respecto a este proyecto en particular, ¿ya? Que espero que cuando entremos al debate ya más pormenorizado podamos conversar con mayor tranquilidad, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Marco de la Vaca. No sé si alguien más quiere opinar en relación a este proyecto. Bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante. Vamos a seguirlo discutiendo. Vamos a ahí ver cuándo podemos ponerlo nuevamente en tabla para que podamos proponer invitados, especialmente penalistas, tal vez escuchar también a nuestros amigos de la Asociación Nacional de Magistrados para ver qué tienen que decir respecto de este proyecto. En los minutos que quedan quiero ofrecerle, por ejemplo,
En los minutos que quedan, quiero ofrecerle la palabra al diputado Luciano Cruzcoque. Él es el principal autor del proyecto que tenemos en el tercer lugar de la tabla, que es la moción que modifica las normas de la asociación testada para promover la filantropía, que lleva el boletín número 13.622-7, a propósito además que ayer se celebró el Día de la Solidaridad, y también son mocionantes este proyecto los diputados Sebastián Álvarez, Pablo Cas, Sebastián Keitel, Andrés Molina, Diego Charper, Francisco Undurraga, Jorge Alessandri y Matías Walker. Así que le vamos a ofrecer la palabra, diputado Cruzcoque, para que pueda presentar su proyecto. Muchas gracias, presidente. Poder aprovechar también los momentos disponibles para poder meter proyectos, mociones que se puedan ver. Y este proyecto en particular lo que busca es, a través de la modificación de la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, generar un tope máximo a través del cual aquellas normas que dicen relación con la sucesión testada en Chile se verifiquen. Y desde ese tope hacia arriba, que haya libertad para testar. Una de las principales interrogantes que deben resolver en general los sistemas legales cuando regulan la sucesión por causa de muerte dice relación con qué libertad tiene la persona para testar. Y en Chile sabemos que la herencia se divide en una mitad que es para los herederos forzosos, una cuarta que es para mejoras para los herederos forzosos y exclusivamente una cuarta de libre disposición. Nosotros lo que hemos buscado precisamente a través de esta reforma es buscar que establecido ese límite en, como señala el artículo, la porción de la masa hereditaria que supere la parte menor del tramo mayor que establece el artículo 2 de esta ley que modifica la ley de impuesto a la herencia y donaciones, no será sujeto de las asignaciones forzosas. Y para eso establecimos el impuesto máximo a las donaciones, es decir, la cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior, como señala el artículo de la ley, sobre las asignaciones de 1.200 unidades tributarias anuales, por la cantidad que exceda, por la cantidad que sea esta suma, el 25%. Es decir, aproximadamente se establece un tope para los herederos forzosos, ¿verdad?, de unos 700 millones aproximadamente, que es hoy día, ahí está señalado el valor de la unidad tributaria anual, que son 3.234 pesos por 1.200 unidades tributarias, que es lo que señala la ley, y de ahí para arriba que haya libertad voluntaria, por supuesto, por parte del testante para dejar sus bienes o la masa heredable a quien estime conveniente. Algunos podrán considerar que es un tope alto, algunos podrán considerar que es un tope eventualmente bajo. Con esto creo que quedan protegidos necesariamente aquellas personas que heredan. Ha habido un debate grande, y la diputada Castillo en algún minuto también presentó algún proyecto en esta dirección respecto de los herederos. A mí me parece que los herederos está bien que queden protegidos en aquello que cubre sus necesidades básicas probablemente, y un poco más que ello tal vez pueda ser justo si así lo determina la ley, pero que a partir de cierto monto puedan esos recursos eventualmente no ir directamente a los herederos forzosos, sino ir a instituciones de distinto tipo, filantrópicas, culturales, educacionales, sociales, usted nómbrela. Y me parece que eso cooperaría finalmente también para que tengamos hoy día, ojalá, un caudal mayor de donaciones que hoy día no son altas. Entiendo que la ley de renta municipal es la que más recauda por la vía de las donaciones. En la ley de donaciones culturales, que es la que mejor funciona, deben ser unos 35.000 millones de pesos al año, lo cual es una cifra bastante pobre si uno lo compara con los aportes filantrópicos en distintas partes del mundo. Y también creo que de alguna manera pone un punto acerca de
cómo deben distribuirse las herencias y qué libertad tiene la persona para testar finalmente. Conocido en Chile fue el caso, por ejemplo, de Douglas Tompkins, ¿verdad? Que deja una herencia muy grande al Estado chileno, pero que debe sortear una serie de dificultades para poder hacer efectiva la donación, incluida la demanda de Summer Tompkins, que es la hija de Tompkins, que reclama que por la legislación chilena a ella le corresponde una parte importante de esa donación y por tanto trata de interponer recursos para impedirla. Y me parece a mí que este proyecto trata de cubrir de la mejor manera posible, y está obviamente abierto a discusión los montos, los máximos, los mínimos, pero va en la dirección de darle libertad al testador para poder hacer legados que no vayan exclusivamente a los herederos forzosos, sino que vayan a causas que eventualmente se consideren socialmente nobles o importantes. Eso en términos generales, presidente. Consta de un único artículo y bueno, lo someto a la discusión de esta sala, y probablemente habrá que citar civilistas y personas que quieran dar su opinión al respecto, y ojalá organizaciones también filantrópicas, y conocer un poquito el estado también de la filantropía en Chile, que si bien ha tenido algún desarrollo, no es aquel que se observa en otras latitudes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Quiero ofrecer la palabra a los miembros de la comisión. Yo simplemente hacer un comentario y por qué adherí a este proyecto. Creo que en Chile se ha perdido la cultura filantrópica que tuvimos en el siglo XIX, en el siglo XX. Claro, el diputado Cruzcoque ponía un ejemplo muy reciente, que es el de Douglas Tompkins, que efectivamente hizo una donación muy importante de un parque en la Patagonia, que hoy día es un parque nacional, después de un acuerdo con el Estado de Chile. Pero si uno va más atrás, por ejemplo, un ejemplo muy cercano que tenemos físicamente a la sede de este Congreso Nacional en Valparaíso, el caso de Federico Santamaría. Fue un gran filántropo que dejó una herencia que permitió fundar una de las grandes universidades técnicas de nuestro país que subsiste hasta el día de hoy. Él falleció el año 1925 y no dejó descendencia. Y precisamente el hecho de no haber dejado descendencia es lo que permitió que su fortuna finalmente fuera destinada a esta universidad que ha formado a tantas generaciones de ingenieros, de técnicos, de profesionales, y que para esta región particularmente ha sido tan relevante la región de Valparaíso. Y claro, porque nosotros tenemos un sistema de asignaciones forzosas que determina cuáles son los legitimarios, como muy bien recordaba el diputado Marcos Ilavaca, que viene de una concepción de la familia además muy conservadora. Hoy se ha ido ampliando el concepto de familias que reconocen nuestro ordenamiento jurídico a través de el proyecto de uniones civiles, por ejemplo, reconociendo que hay distintos tipos de familias independientemente de la orientación sexual de los contrayentes. Algunos de nosotros hemos promovido también el proyecto de matrimonio igualitario, que no ha avanzado mucho en el Senado, por lo menos se aprobó la idea de legislar. Claro, tenemos un código civil decimonónico con la gran influencia de Andrés Bello, con la gran influencia francesa, donde los asignatarios forzosos, los familiares directos, ¿no? La cónyuge, los hijos, donde durante mucho tiempo, por suerte ya no se distinguía entre la porción de la herencia que llevaban los hijos legítimos de los naturales o los ilegítimos, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la libertad para testar es muy amplia y donde se ha fomentado la filantropía, las grandes universidades en Estados Unidos también han sido fruto de
donaciones muy importantes, de becas de educación, desarrollo de la ciencia, etcétera. Sí, a mí me parece muy interesante la propuesta del diputado Cruzco, que de alguna manera tiene que ver también con lo que discutíamos a propósito del proyecto de altos patrimonios, cómo los altos patrimonios pueden contribuir también al desarrollo del país, una forma de hacerlo vía tributos y otra a través de donaciones, ¿no? Ya sea en vida o por causa de muerte. Así que, bueno, a mí por lo menos me parece una propuesta muy interesante, está el proyecto del diputado Cruzco, y que ojalá tengamos espacio para seguir revisando en esta comisión. Solamente quería explicar por qué me animé a suscribir este proyecto y apoyarlo. ¿Se ofrece la palabra en relación a este proyecto? Bueno, le agradecemos al diputado Cruzco por haberlo presentado, ya comienza su tramitación. Les recuerdo que mañana estamos citados en la mañana a ver el proyecto que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha dispuesto debemos revisar con discusión inmediata, que es el proyecto relativo al narcotráfico. Así que vamos a revisar ese proyecto en el día de mañana, que ha sido priorizado en la agenda legislativa del Ejecutivo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. ¿Por qué se llevaron a la Alicia? Sí, reclamo ahí la diputada Pamela Giles. Saludo al diputado Cruzco y a todos los miembros de la comisión. Por haberse cumplido el objeto, se levanta.